Bueno, digamos que habíamos apalabrado un conversatorio, pero tendremos que conformarnos con algo más íntimo en estas circunstancias de la Inmaculada Concepción, patrona de las juventudes de EAJPNV Eusko Gaztedi. Digamos que el día 12 de octubre, Día de la Hispanidad, y que tenemos sobre esa festividad un conversatorio amable y cariñoso con el bien colaborador de este canal, Artemis Suárez Herrera, de Languero Asturias, sobre la festividad de la Hispanidad. Pues en esa fecha del año 1968 se produjo la independencia de la Guinea española, la Guinea Ecuatorial, aquel territorio que en principio don Manuel de Gradier investigaría in hilo tempore, hace no tanto, para las Españas. Lo cual eso es curioso e interesante, la historia propia del territorio de la Guinea Ecuatorial, pero al principio el conversatorio estaba vinculado con el hecho de la reelección del señor Teodoro Obiang Nguema como presidente del país, que lleva siéndolo desde el año 1979. Un territorio, curiosamente, en donde desde el año 12 hasta el 16, creo recordar, Teodorín, el hijo de la primera esposa, Teodoro Obiang, es luego el primer vicepresidente, y digamos que tiene una situación complicada, harto complicada, con 90 miembros en el Senado. Ahora en 70, da igual, todos son del partido de Obiang. Y digamos que tiene un diputado, uno, de la oposición, un evangelista en la oposición en el Parlamento de Guinea. Digamos que tenemos esta circunstancia interesante y curiosa porque digamos que ganó por un abultado margen. Y vamos a ir a un cierto artículo de una persona, a ver qué pone, sí, Eduard Ariza Ugalde, en thecitizen.es, acerca de este tema. Teodor Obiang, 43 años gobernando Guinea Ecuatorial, que es el título. Teodoro Obiang, 2 puntos, 43 años gobernando Guinea Ecuatorial, por Eduard Ariza Ugalde, del fecha 2 de diciembre 2022. Citamos, vamos a empezar lo que relata este señor en el artículo. La semana pasada, Teodoro Obiang celebró su sexta reelección como presidente de Guinea Ecuatorial. Tras 43 años en el poder, el octogenario mandatario ostenta el récord de permanencia en una presidencia nacional. Pero todo no son buenas noticias. Su aplastante victoria, nada menos que con un 99,7% de los votos, la oposición la ha calificado de fraude. Ningún organismo internacional avala la limpieza del proceso. La verdad es que cuesta confiar en las garantías democráticas de un hombre que no le incomoda definirse en público como dictador, bueno, como Lukashenko en Bielorrusia, ¿verdad? Algunas voces apuntan a que aprovechará su sexto mandato para intentar mejorar su imagen internacional. Que tenga suerte. La va a necesitar si esas son sus intenciones. Aunque, en opinión del autor, duda que tenga proyectos concretos para este mandato. Su hijo, popularmente llamado Teodorín, seguirá de vicepresidente primero, a la espera de poder suceder a su padre. Su partido, el Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, PDGE, sigue controlando todos los escaños del Senado y de la Cámara de Diputados, salvo uno. Quién sabe si por error. Ciudadanos por la Innovación, CI, dispone de un único diputado, entre comillas. La semana pasada, Teodoro Obiang celebró su sexta reelección como presidente de Guinea Ecuatorial. Con sus inmensas riquezas petrolíferas, Guinea Ecuatorial podría convertirse fácilmente en una forma de Qatar africano. Por desgracia, la rapacidad de la familia Obiang y de la cúpula militar mantiene a la población en la miseria. Y lo más increíble del caso es que de los dos únicos presidentes que ha conocido el pequeño país, cuesta decidir quién sobresale en crueldad. En 1968,
la entonces llamada colonia española alcanza su independencia, después de 5 años de autonomía. Al afrontar la cuestión colonial, el gobierno franquista se dividió en dos bloques. Por un lado estaría el encabezado por el vicepresidente y almirante Carrero Blanco, ambicionando imitar al vecino Portugal. La intransigencia de los dictadores Salazar y Caetano convertirían la disolución del imperio colonial portugués en una sangrienta guerra de varias décadas, que solamente se culminó con la Revolución de los Claveles en 1974 y luego la negociación de la independencia en 1975, ya sea Mozambique, Angola, entre comillas. Con sus inmensas riquezas petrolíferas, Guinea Ecuatorial podría convertirse en un Qatar africano. Seguimos. Las posesiones españolas en África no eran tan importantes ni llevaban tanto tiempo bajo la bandera española. Quizá ese fue el motivo principal, junto al deseo de mejorar su imagen internacional, para que Franco accediera a las demandas de su ministro de Exteriores, el señor Castilla, quien encabezaba el ala del gobierno que abogaba por una descolonización de guante blanco. Para frustración de Carrero Blanco, Franco accedió a otra demanda de Castilla, además de esa: convocar un referéndum constitucional y unas elecciones libres en Guinea Ecuatorial. Tal vez sorprenda que un ministro franquista abogara por tales vías, pero parece ser que a mediados de los años 50, dentro de la dictadura, incluso en la cúpula, se fueron haciendo un hueco ciertos reformistas que aspiraban a transformar el régimen desde dentro. Franco accedió a convocar elecciones libres en Guinea Ecuatorial. En 1968, la Constitución, elaborada por el Ministerio de Exteriores español, en estrecho contacto con los líderes indígenas, obtuvo el sí de los ecuatoguineanos. Entre dichos ponentes se encontraba un joven Herrero y Rodríguez de Miñón, a la par que también cierto personaje que conocerá todo el mundo, ligado a... En teoría, uno de sus discípulos es un tal Rubén Gisbert. Aunque digamos que en la última etapa de este abogado andaluz, granadino, si no recuerdo mal, lo único que hacía en su casa era llevar los cafés, como era don Antonio Trevijano. La cosa no parece que fuera muy bien con esa historia, porque dio problemas con eh, la posteridad. Y ahí está la hemeroteca del buitre para atestiguarlo. Pero continuamos con ese elemento de entre los ponentes se encontrara un joven Herrero y Rodríguez de Miñón, constituyente en el ámbito español, uno de los 7 padres de la Constitución y uno de los 3 de UCD en esa ponencia constitucional, los 7 ponentes de la Constitución de 1978, de cuyo aniversario tenemos recientemente un conversatorio con José Martínez Raya, muy interesante. Que una década después volvería a participar en la redacción de la Constitución Democrática, esta vez la española, que establece el autor respecto a lo que acabamos de comentar. Las elecciones presidenciales fueron libres, aunque los ministros españoles no ocultaron sus simpatías. Carrero Blanco tenía cierta simpatía por Ondó Edu, cercano a posturas de extrema derecha. Castilla por un reformista como Ndongo, que había participado en la elaboración de esta citada Constitución. Sin embargo, Ndongo no consiguió pasar a la segunda vuelta, que disputó entre Ondó y un tercer candidato, un tal Macías Nguema. Este hombre críptico se abrió paso en las presidenciales pese a haber hecho campaña por el no a la Constitución. Pese a que se encontraba muy lejos de las posiciones de Ndongo, este le brindó su apoyo a Macías, convencido y persuadido de que Ondó era una marioneta de Carrero Blanco. A cambio, pidió a Macías el Ministerio de Asuntos Exteriores, pensando que de esta manera podría ejercer un grado notable de influencia dentro del gobierno. Por desgracia, se equivocaba
de medio a medio. En 1969, en medio de una crisis diplomática con España provocada por Carrero Blanco, que retiró depósitos financieros e incumplió la promesa de conceder ciertos créditos e inversiones a la antigua colonia, Ndongo fue defenestrado, literalmente. Los guardias de Macías lo lanzaron desde una ventana del Palacio Presidencial y después le apalearon hasta la muerte. Ndongo fue defenestrado, literalmente. Los guardias de Macías lo lanzaron desde una ventana del Palacio Presidencial. Poco después, Macías clausuró el Parlamento, donde Ondó gozaba de mayoría relativa. Transformó Guinea Ecuatorial en un régimen de partido único, con él como dictador absoluto. Mucho se ha escrito acerca de su personalidad y su salud mental. Aunque hoy es imposible precisar un diagnóstico, Macías sufría una mezcla de depresión alterada con megalomanía patológica, lo que apunta a alguna modalidad de bipolaridad o bien de trastorno esquizoafectivo. No ayudaron a su estabilidad mental su cuantioso consumo de cannabis e iboga, una planta psicoactiva africana con efectos similares al LSD. Tampoco su infancia traumática. Macías sufría una mezcla de depresión alternada con megalomanía patológica. El padre de Macías era un brujo de la etnia Fang, uno de los autoproclamados dominador del Ebú. En la tradición Fang y en otros pueblos africanos, el Ebú es una sustancia física o un lugar en el vientre. Algunos lo identifican con la bilis o la vesícula biliar, a la que se atribuye el origen de la maldad en el ser humano. Sin embargo, algunos brujos aseguran dominar esta sustancia para realizar prodigios paranormales. Esto les obliga a aumentar su cantidad interior de Ebú. ¿Cómo? Devorando a otros seres humanos. Repitamos. ¿Cómo? Devorando a otros seres humanos. Con apenas 10 años, Macías vio cómo su padre degollaba a su hermano, al que luego devoraron toda la familia, como parte del Vieti a Yobe. Este ritual chamánico, que se supone asegura a un clan poder político y seguridad, exige de huesos humanos. Pese a abominar de su padre, Macías conservó algo de la fe en la brujería Fang. Sabemos que practicó el canibalismo ritual y acudió a brujos y hechiceros toda su vida. La prensa franquista difundió el rumor de que Macías era homosexual. Nunca hemos encontrado información fidedigna al respecto. Sí sabemos que desde joven vivió atormentado por problemas de impotencia. Cuando aún era un funcionario más de la administración autonómica española, sorprendió a su primera esposa con un adolescente español en la cama. Lejos de avergonzarse, la dama ridiculizó a su marido, asegurando que aquel yogurín ibérico era 10 veces más hombre que él. Pocos después, Macías se convirtió en un ferviente anticolonialista. Para rematar, Macías estaba aquejado de sordera, y recientemente se ha podido confirmar que hasta el final de su gobierno se le diagnosticó un tumor cerebral benigno que le ocasionaba fortísimas cefaleas. Resulta curioso eso de la prensa franquista difundió el rumor de que Macías era homosexual. Políticamente, ya se ha comentado, Macías era un enigma, apenas se definía como anticolonialista. Poco después de hacerse con las presidenciales, hizo pública su admiración por Hitler, por Adolfo Hitler. Según parece, siempre llevaba encima un ejemplar de Mein Kampf, como si de un amuleto se tratara. Lo había leído entero al menos 3 veces y se sabía de memoria varios pasajes. Nunca vio contradicción en esta admiración por el Führer y su adhesión al maoísmo. La presidencia de Macías transcurrió entre persecuciones étnicas, corrupción desbocada y casi una guerra con el vecino Gabón, aunque de esto último Macías no sería el principal responsable. Las víctimas de su dictadura resultan difíciles de calcular.
Las cifras más prudentes hablan de 30.000 o 50.000 muertes, aunque otras fuentes elevan el número a 350.000. Pensemos que Guinea Ecuatorial apenas tiene 1,5 millones de habitantes. La presidencia de Macías, por lo tanto, transcurrió entre persecuciones étnicas y corrupción desbocada. Si sabemos con seguridad que unos 300 españoles murieron a sus manos, los antiguos colonos fueron perseguidos y humillados. A los españoles que residían en Guinea Ecuatorial tras la independencia, aquel 12 de octubre de 1968, se les impusieron trabajos forzados en condiciones humillantes, como ir vestidos solo con ropa interior y descalzos. Además, solían echarles unas hormigas por encima para que les picaran, entre otras agresiones sádicas. Paranoico y temeroso de la muerte, derribó las casas y calles que rodeaban al palacio presidencial para aislarlo por huestes militares. El distrito gubernamental de Malabo se empezó a conocer entonces popularmente como la ciudad prohibida, ¿no? Como si fuera en China, en Pekín. Todo este destrozo para irse a vivir al poco tiempo a Ensecayong, su aldea natal. Pocas veces volvería a Malabo. Resulta curioso eso de que Macías llevaba encima un ejemplar de Mein Kampf. Con el dinero del petróleo construyó numerosas mansiones y palacios por todo el país. Su obsesión era construir un Versalles africano. Entre otras excentricidades, compró decenas de coches de alta gama, no para conducirlos, sino para ubicarlos en sus jardines como si fueran estatuas. Su culto a la personalidad llegó a extremos ridículos. En la escuela primaria, los niños ecuatoguineanos aprendían su fecha de cumpleaños, sus platos favoritos o su número de calzado. También se concedió a sí mismo títulos extravagantes, como maestro de ciencias, las artes y las letras, o milagro de Guinea Ecuatorial. Hartos de su locura, una parte del ejército y su clan familiar apoyaron al sobrino de Macías, un tal Teodoro Obiang Nguema, en su golpe de estado de 1979. Sin ningún remordimiento, el nuevo dictador sometió a su tío a un sumarísimo juicio militar. Por cierto, aplicando el Código Militar Penal español de entonces. Y lo ejecutó. La extendida creencia entre los ecuatoguineanos de que Macías poseía poderes sobrenaturales forzó a Obiang a encargar la tarea a un pelotón de marroquíes. Toda la familia directa de Macías corrió su mala suerte. Uno de sus hijos es actualmente el rector de la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial. Mala o buena suerte. Aquí cada cual que lo juzgue. Ser rector de una universidad en una dictadura, igual hay que tener muchas tragaderas para el trabajo. Sobrino Macías, Teodoro Obiang Nguema, le derrocó en 1979 al señor Macías. Vale. Pues la llegada al poder de Obiang fue recibida con sincero entusiasmo en la comunidad internacional. En España, tanto el jefe del Estado, el rey Juan Carlos, de Borbón y Borbón, como Adolfo Suárez, primer ministro, le dieron un voto de confianza a sus promesas de democratizar Guinea Ecuatorial. Poco después de su llegada al poder, Obiang Nguema viaja a España. La prensa internacional describió que tal vez España, siendo su antigua colonia, caminarían en paralelo a la democracia. Porque recordemos, en ese momento se estaba produciendo la transición a la democracia con la primera legislatura cumplida y habiendo celebrado las segundas elecciones generales en 1979. Todo fue un espejismo. Obiang no gobierna un régimen oficial de partido único, pero poco le falta. Tampoco incurre en las matanzas desaforadas de su tío, pero la brutalidad de su régimen no es menor. La avaricia de su clan familiar y su cúpula militar exprimen ganancias del petróleo ecuatoguineano sin complejos ni medida.
la complicidad de sus clientes petroleros, así como su acercamiento a China, a la República Popular China, la de Xi Jinping, a la que ha ofrecido suelo para una base militar, garantizan su continuidad en el cargo de Teodoro Obiang Nguema, con 80 años. Mientras, año tras año, la población se empobrece más y más. Este sería el artículo encontrado por ahí del señor Eduard Ariza Ugalde del pasado día 2 de diciembre de 2022. Y por lo tanto, ciertamente resultaría interesante profundizar. En principio había sido una posible comunicación con el señor Eduardo Ugalde. Luego hubo otras personas que se sintieron poco capacitadas para este egregio conversatorio, pero que a veces he recordado que en este canal tengo un comentario a propósito de un libro de un español que estuvo en la época de la autonomía, y es decir, en ese periodo entre el final de los años 50, principios de los años 60, hasta la independencia, el 12 de octubre de 1968. Puede ser interesante. Fue un regalo de cumpleaños para un servidor. Y, ciertamente, es interesante porque en ese libro se recuerda como en Malabo es la capital del país, pero está en la zona insular, la zona continental. Hay una división, el ámbito étnico. Eh, Hubo una situación en la que antes de la independencia también, aparte del tema constitucional, el tema del autogobierno, el tema de la descolonización, el tema del diferente modelo de aproximación, digamos que los ahora conocidos como bubis de la isla de Bioko, precisamente donde está Malabo, tenían miedo de los continentales, de que podían hacer un movimiento tipo genocidio, cosa que se verificó como real al año siguiente, en 1969, y les pidieron a los españoles que en ese momento, en 1968, se estaba haciendo la prueba con el estatus de libre adhesión para el caso de Puerto Rico con los Estados Unidos, y digamos que ha venido que lo mismo que en Puerto Rico, o tal vez podía ser el ámbito de eh, bueno, Canarias con Cabo Verde, eh, establecer un régimen parecido para con España, siempre dentro de España, habiendo dividido el ámbito de la llamada colonia de Guinea Ecuatorial, la Guinea Española. Pero desde España se les dijo claramente que el destino de toda la colonia iba a ir unida, completa, absolutamente. Lo cual, evidentemente, igual posteriormente alguien se arrepintió de este suceso. Resulta interesante recordar ese Manuel Fraga Iribarne como representante de España, ese 12 de octubre, Día de la Hispanidad, con su uniforme blanco, ahí en las imágenes para la posteridad y todo lo que ha ido a continuación. Resulta también interesante el hecho citado en el artículo de la Guardia Marroquí, ligada a la Guardia Presidencial, que es la que ejecutó al otrora presidente Macías. Eh, en vez de lo que suele ser habitual, por ejemplo en el caso francés, suele estar más ligado a la antigua metrópoli, y aquí pues parece que el caso ameritaba una relación más con, bueno, hubo gente que fue estudiada para el tema militar en la Academia Militar de Zaragoza y en Toledo y todas estas cosas, con lo cual ciertamente podía ameritar una relación más estrecha, pero esta situación fue de extrañamiento, como se ha citado en el año inicial de la independencia, en 1969, ya hubo choques diplomáticos, económicos y todo esto, y tuvo su desempeño a continuación. Ahora parece, como se ha citado, más una monarquía hereditaria, casi como la República Juche de Corea del Norte, donde del abuelo pasa al hijo y ahora está el nieto. Bueno, pues está, bueno, este caso algo raro porque está el tío Macías y luego Teodoro Obiang y ahora el hijo Teodorín, lo cual ciertamente con sus 51 años Teodorín parece el futuro de la República para
algo que seguramente no pasaría ni el menor algodón democrático, ni siquiera la prueba de Gini en cuanto a inequidad de la sociedad en cuanto a economía, a pesar de que en todos estos años pues tuvieron la suerte o la maldición de encontrar recursos de hidrocarburos, lo cual impulsó el ámbito económico, pero con una distribución inequitada de inequidad de las riquezas, lo cual tal vez en algún momento acabe por provocar disfunciones dentro de la sociedad o tal vez lleven una conllevancia en donde los ricos tengan el poder y los pobres se tengan que fastidiar. El futuro lo escribirán los ciudadanos de Guinea Ecuatorial. Y sin más, es que ricasco, agur, probat, beti, gelpian.